Ingeniero, disculpe si está compartiendo algo, no se lo escucha. No, todavía no estoy compartiendo nada, no se preocupe, todo empezado, todavía estoy dejando que entre. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la clase del otro día y quedamos nosotros. Espera un ratito. Dejemos. Bueno, el tema que vamos a ver ahora es tensiones admisibles y peligrosas. Nosotros para diseñar siempre igualamos la tensión calculada a la tensión admisible y despejamos la sección, eso es lo que hemos venido haciendo. Nosotros la tensión admisible siempre fue un dato y va a seguir siendo un dato, pero este dato que nosotros queremos saber
de dónde lo sacamos y cuál es el dato que vamos a adoptar normalmente en los materiales. Entonces, la definición de tensión admisible no es más que la tensión admisible es una tensión peligrosa sobre un coeficiente de seguridad. Lo que costó al principio definir es cuál es la tensión peligrosa y cuál es el número del coeficiente de seguridad que le voy a dar a cualquier material. ¿No? Estamos hablando de materiales. Si nosotros nos vamos un poco atrás, nos acordamos el gráfico ingenieril de la mecánica de los materiales, que es este. Vemos que tenemos 5 tensiones que podrían ser las tensiones admisibles, podrían ser la tensión peligrosa en este caso. Si analizamos la tensión de rotura, la tensión en F, nosotros vemos que en ese punto F, mi material a partir de E ha perdido una sección aceleradamente. Ha perdido su sección. Generalmente se hace un cuello de botella antes de romperse. Entonces, en este punto yo no estoy controlando nada. No estoy controlando su deformación. Entonces, es imposible que este sea la tensión peligrosa. Si analizamos el punto E, aquí se ha producido la máxima tensión que puede resistir el material. Uno tendería a decir, esa va a ser mi tensión que voy a adoptar, es lo máximo que puede resistir, de ahí se rompe. Pero el problema es que después del límite elástico, esto se vuelve plástico. Y nosotros sabemos que el material, cuando lo cargo, no recupera toda su deformación, le queda una deformación plástica. Entonces yo no puedo tener un elemento que cada vez que lo cargo se va a deformar un poquito y se va a permanecer esa deformación. Sería imposible. Entonces, no me sirve tampoco. No me sirve. Y bueno, y me quedan estos 3. Que el punto A cumple con todo. El tramo este cumple con todo. La tensión cumple con la ley de Hooke, cumple con que hasta ese punto sigue manteniéndose elástico, cumple con todo. Entonces uno tendería a decir que el punto A, el límite de proporcionalidad, va a ser la tensión peligrosa. Pero no fue así, porque analizaron el límite de elasticidad, que el punto queda casi contiguo, y vieron que el material funcionaba elásticamente hasta ese punto. Entonces dijeron el límite de elasticidad. Y por último, alguien decidió la fluencia, porque estos 3 puntos casi están, si uno cuando hace la prueba van a ver que el valor es muy poco variable entre estos 3 puntos hasta traer la fluencia. La ventaja de tomar la fluencia como tensión peligrosa es que es un punto donde uno no se equivoca, es imposible equivocarse cuál es esa tensión, porque es donde el material comienza a deformarse sin carga evidente. Comienza a deformar, entonces es un punto bien referenciado. Y es por eso que para materiales de curva continua, se creó un valor de fluencia para poder determinar la tensión de fluencia, límite convencional de fluencia que se llama, ¿no? Entonces, y además, como tengo un N, siempre ese N me va a obligar a que yo esté entre 0 y A, porque tengo un coeficiente de seguridad. Entonces, después de discutir un montón, después de analizar, se determinó que la
fluencia, la tensión de fluencia, va a ser la tensión peligrosa y va a ser la tensión que vamos a adoptar como peligrosa. Cuando yo voy a Las Lomas o voy a Monterrey o voy a qué otro que venden acero y pido la tensión del acero, la tensión que me dan y me certifican en la tensión de fluencia, no es la tensión máxima. Todo el mundo, la tensión que le va a certificar es la de fluencia, es hasta donde mi material puede trabajar elásticamente. Esa es la tensión que vamos a adoptar. Entonces, tenemos que la tensión peligrosa es igual a la tensión de fluencia en materiales con escalón de fluencia. Y para materiales sin escalón de fluencia, la tensión peligrosa es igual a la tensión convencional de fluencia, que ya aprendimos también a calcularla. Bueno, entonces ya definimos por qué la tensión peligrosa es igual a la tensión de fluencia. Ahora me interesa determinar este valor de N. Este valor de N tiene varios factores que influyen. El conocimiento del comportamiento físico mecánico del material, saber si es continuo, homogéneo, isótropo, es importante. El uso que se le va a dar a la estructura, la fiscalización, los métodos de cálculo de diseño, son un montón de factores que me influyen para determinar este valor N, que es el coeficiente de seguridad. Si nosotros tomamos tres materiales, una barra de acero, ¿no? Una barra de acero corrugado. El N acero, el coeficiente de seguridad del acero, aproximadamente adoptamos generalmente 1.15 según las normas. Entre 1.10 a 1.20 se adopta. Si es un material que es hormigón, el N hormigón, aproximadamente está en 1.6. Y si es suelo, es 3. Y me preguntarán, ¿a cada material hay un coeficiente de seguridad distinto? Sí, es contarle el material. Y me dirán, ¿y por qué varía tanto? Porque contarle el número, contarle este valor, mi obra va a ser más cara o más barata. Si tengo coeficiente de seguridad bajo, seguramente que mi obra va a ser barata. Y si tengo coeficiente de seguridad alto, seguramente que mi obra va a ser bien cara. Porque al poner coeficientes altos, estoy poniendo mayor material, mayor cantidad de material. Entonces, el determinar este número es importante. Generalmente, cuando ustedes pasen metálico o hormigón armado, le van a dar el coeficiente de seguridad del material acero. Si usted trabaja de 1.10 a 1.20, puede escoger cualquier coeficiente. Del hormigón, más o menos, está entre 1.50 a 1.70, más o menos. El del suelo está más o menos en 2 a 6.
¿Y por qué el acero es mucho más bajo que el hormigón y que el suelo? Lo único que estoy poniéndole es un 15% de seguridad. Al hormigón le estoy poniendo un 60% y al suelo le estoy poniendo un 300%. Es una barbaridad. El tema es que el acero, en primer lugar, viene en piezas ya determinadas y fabricadas, y lo único que hago es cortarlas y doblarlas. Este material fue fabricado en una acería que tienen un montón de controles en fábrica, en otras palabras, que tienen un montón de controles de seguridad antes de salir una pieza de acero. Generalmente, cuando yo hago una prueba de tracción de cualquier acero que vendan, van a ver que el 99.9% nunca le van a pegar. Siempre van a estar más arriba de lo que ponen como tensión de fluencia. Siempre va a funcionar. Porque es algo que viene fabricado, algo que viene ya una pieza concreta que lo único que hace es cortar y doblar para poder ponerlo. Entonces, por eso su coeficiente de seguridad es bajo. Pero si hablamos de un hormigón, antes, hasta en el suelo lo hacían el hormigón, ¿no? Juntaban pollitos de arena, le hacían un hueco a ese bollito de arena, le hacían un hueco a la arena, le hacían un hueco a la arena, más o menos así, y en medio aquí le echaban cemento, aquí arena con ripio le echaban, ¿no? Aquí le echaban cemento, le echaban un poco de agua y con una pala iban mezclándolo, ¿no? Hasta que lo mezclan y hacen una masa que dice que es homogénea, que no la creo, ni tengo control del agua, ni tengo control de nada, pero así se hacía en el suelo. Después vinieron los benditos hormigoneras, los tamborcitos esos que conocemos con motor, que también controlar bien ahí es complicado. Y bueno, y actualmente hace unos 15, 20 años ya aparecieron los ventoneros, los camiones cisternas, cisternas que ven con que reparten hormigón y que las empresas encargadas de hacer como Hormipress, Concretec, no sé cuál otro tech, nos garantizan la tensión que me están vendiendo. Antes era difícil garantizar la tensión, ahorita garantizan la tensión que están vendiendo. Ellos garantizan que lo que te están llevando a obra, ese es el valor de la tensión. Entonces dirán, si me garantizan, ¿por qué sigue 1.6? ¿Por qué no se viene acá? Si aquí también garantizan y aquí también garantizan. El problema es que el hormigón que me venden no es pieza terminada, sino el hormigón que me venden es masa, es una masa. Y a esa masa yo tengo que ponerla en un encofrado, tengo que armar un encofrado, armar su encofrado. Tengo que vertirlo el hormigón acá. Tengo que vertirlo el hormigón en un encofrado. Tengo que vertirlo como masa. Y a eso que vierto el hormigón acá, a esa masa que voy a vertir acá, esa masa, tengo que, para uniformizarla y que se uniforme, tengo que agarrar y vibrarla, ¿no? Agarro y la vibro. Y después de vibrarla, tengo que esperar 28 días para que alcance la resistencia que yo deseo. Esos 28 días hay que cuidarlo al hormigón, hay que echarle agua, hay que poner aerosol, hay que cuidar el hormigón. Si yo quiero que realmente sea un hormigón que la tensión que me dio el fabricante sea representativa, tengo que cuidarlo. 28 días. Entonces, yo ya no tengo tanta garantía que voy a llegar a la tensión correcta, como tenía acá, que aquí viene certificado y viene todo y vos lo probás. Aquí probás y de repente no da, entonces por eso tengo este coeficiente de seguridad alto, que es el 60%, ya tengo.
porque yo no la tengo la pieza lista, sino la fabrico, aunque me vendan el hormigón. Entonces, es por eso que el coeficiente de seguridad ya es más alto, porque ya no conozco tanto. Además, esta pieza era continua, es homogénea y es isótropo, el acero. El hormigón no es continuo, no es, no es homogéneo ni es isótropo. Yo considero que es eso, pero no es en sí. Entonces, por eso es que su coeficiente de seguridad es mucho más alto. Si me vengo y analizo el suelo ya la cuestión es terrible, ¿no? El suelo generalmente, los que se acuerdan un poco de suelo, lo que hicieron, tienen un lote cualquiera, y en el lote, para hacer el ensayo de suelo, hago el ensayo de STP, una cantidad que según la norma 3, 4, contarle el tamaño del lote, 5, hago ensayo, que no es más que un trípode, que se llama Terzaghi, que tiene su roldán acá, tiene su martillo, tengo una pita que tengo un bicho que la está jalando, que la está elevando, y aquí tengo una cucharita, que se llama cuchara de Terzaghi, y que le voy dando golpes, y con tal, y voy sacando, con tal los golpes que le doy, voy sacando los números de golpes que tarda en penetrar esto, y a cada partecita le voy sacando qué suelo tiene. Entonces voy haciendo el análisis de suelo que tiene y el número de golpes. Y con el número de golpes y el tipo de suelo que tiene cada segmento, agarro y me entro una tabla de Terzaghi también y agarro y me dice cuál es la tensión de ese suelo. Todos los huecos que hago para hacer en un lote me da distinto. No me da igual. Imposible que me dé igual. Entonces, ante tanta desconfianza, lo que se hace es poner un coeficiente de seguridad alto. Cuanto más lo conozca el lote y cuanto más pruebas haga, y cuando no solo Terzaghi haga pruebas de carga, eso, yo puedo este coeficiente bajarlo y me voy a ahorrar un montón de plata. Pero hay que conocerlo y hay que conocer mucho de suelos para poder poner coeficiente de seguridad más bajo, porque todos los datos que te dan van a ser distintos. Entonces, y el suelo es totalmente heterogéneo, ¿no? No es continuo, no es isótopo, no es nada. Entonces, los coeficientes de seguridad es más alto, ¿no? Por eso es la importancia de saber con qué material estoy trabajando. Seguro que la madera tiene otro coeficiente de seguridad que no va a ser 1.6, es 2 más o menos. Madera, ¿no? No es tan continuo, ¿no? Entonces, cada material tiene distinto coeficiente de seguridad. Y, y yo cuál adopto, dicen, ¿no? Bueno, para cada material, para el acero tiene su norma, te va a decir desde aquí a acá, adoptar. El hormigón va a tener su norma que te dice acá. Entonces, cuando vos vas estudiando también los coeficientes de seguridad de cada material. Entonces, usted en la materia de suelo, seguro que le va a preguntar qué coeficientes de seguridad se utiliza para el suelo, para sacar la tensión admisible de los suelos, para el tipo de suelo. Del hormigón, cuando lleven hormigón, seguramente que le van a enseñar qué coeficiente de seguridad utilizo del hormigón y qué coeficiente de seguridad utilizo de acero, y metálica, seguro que le van a enseñar qué coeficiente de seguridad van a utilizar. Pero no le enseñan exactamente el número. O sea, desde aquí hasta aquí, vos podés poner hormigón desde 1.10 más o menos hasta 1.20, 1.30, podés poner con tal que cuánto conozcas el hierro, la desconfianza que tengas. Entonces es un parámetro de alto por ciento.
Aumentarle un 10% a esto es aumentarle 10% la cantidad de fierro que voy a comprar. Es un montón. Igual es para el hormigón, igual es para el suelo. Entonces es importante saber colocar qué número le voy a poner, ¿no? Entonces, eso es importante. Van a ir conociéndolo y van a ir comenzando a trabajar. También es importante saber el uso que se le va a dar al material. ¿Cómo? Pues miran, ¿y qué tiene que ver el uso? Es distinto adoptar coeficientes de seguridad altos o bajos para edificaciones particulares que para edificaciones públicas o para edificaciones agrícolas. Mira, ¿y por qué eso? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué se diferencian las edificaciones agrícolas de las edificaciones particulares, como las viviendas, como las edificaciones públicas? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Seguramente que los coeficientes de seguridad aquí van a ser más bajos, aquí van a ser medios y aquí van a ser altos. Cuando yo hago una obra pública, como un estadio, como una universidad, yo no sé realmente qué va a suceder y qué cargas reales se van a producir en esa obra. El estadio, el estadio lo calcula para que entren 28,000 personas, pero hay un clásico y quieren ganar más plata y le meten mayor cantidad de personas. Y esas personas en el estadio están brincando cada rato. O sea, están en total brincadera. Si tienen la precaución los que van al estadio, aquí el Tahuichi, y en medio partido sálganse a la parte de atrás del estadio y miren cómo se mueve en esa gradería cuando están gritando la gente, cuando hay un gol, cómo se mueve esa gradería, no se van a volver a subir, van a pensar que se cae. O sea, es terrible cómo el movimiento, cómo lo sometemos a la estructura, a un total movimiento, ¿no? Y está en riesgo la vida de los humanos. Entonces, al estar en riesgo la vida de los humanos, porque hay una multitud impresionante, es que yo no le puedo poner coeficientes bajos, tengo que ponerle coeficientes altos, precautelando la vida de los humanos, ¿no? O tengan el ejemplo más claro, la Universidad UPEA, donde UPEA es la del Alto, pues se cayó la baranda. ¿Cuál es el problema que se caiga la baranda? Esa baranda, lastimosamente, estaba mal fabricada, no era para ponerla en una universidad. Una universidad, si yo voy a poner una baranda, tengo que poner una baranda segura, porque yo no sé qué pasa en una universidad. Generalmente, la aula yo la diseño calculando el peso de 100 kilos más o menos por persona, por harto, poniéndole en asiento, y supongo que el aula es para 60 alumnos. Cuando empieza el semestre, vienen 30.
Si la clase era para 60, nunca llega a 60, pero llega el examen, vienen 60 y se prestan 30 más por ahí, porque hay de todo. Y en esa aula, mañana dicen, no quiero, no, esta aula vamos a hacer feria de no sé cuánto. Y en la feria le meten más cantidad de gente, más cantidad de personas, más cantidad de todo. Y seguramente no tengo un peso seguro de que cuántos kilos va a tener ese material de respuesta. Entonces, es lo que pasó en la UPEA. De un rato a otro hicieron una manifestación y se subió el bollo arriba y forcejearon y se pelearon allá arriba y la tocaron a la baranda y esa baranda, lastimosamente, era una baranda malísima, fuera de toda norma para hacer estructura pública, y en la unión falló y se cayeron la gente y se mató. Si esa baranda haya sido construida de buena manera y calculada y diseñada de buena manera, con uniones correctas, no debería haberse caído. Porque yo debería haber pensado que es una estructura pública. Y para hacer una estructura pública tengo que hacer cosas que realmente no se rompan. Está sometido a distintos tipos de cargas que no sé. O para que vean el puentecito ese que tienen colgante en la centenaria, ahí en el segundo anillo. Hay veces que hacen marcha o esto y se suben miles de estudiantes al puentecito ese, ¿no? O sea, y no está calculado para eso. Pues ahí tengo que utilizar coeficientes de seguridad altos. ¿Qué pasa en una casa? En una casa circulan cierta cantidad de personas y lo demás son muebles. En la universidad no hago manifestaciones, ni hago huelgas, ni hago ferias, ni hago... Es una casa de vivienda, donde hay 6 personas nada más. Y yo le pongo, no sé, pues 100 kilos, 150 kilos por metro cuadrado, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, yo aquí puedo ponerle 100 kilos, aquí tengo que ponerle 600. Es distinto. Y si yo veo una edificación agrícola, que es para que estén agrícola cuando llamamos un galpón de pollo, un galpón para ganado, un galpón de esto, seguro que los coeficientes de seguridad son bajos, porque lo único que se va a morir cuando se caiga es un perro, un gato, un caballo, no sé si un pollo. Entonces, yo no necesito hacer la cara a esta obra. Yo trato de poner coeficiente bajo para que sea barata también para la agricultura, porque el peligro que suceda algo extraño es mínimo, ¿no? Está bien dimensionada, pero no tiene carga rara como tiene una pública. Entonces, el saber elegir y saber qué estoy construyendo y el conocimiento de lo que lo voy a construir es importantísimo. Es importantísimo. Nosotros tenemos bastante problema cuando diseñamos los calculistas en edificaciones. Generalmente nosotros diseñamos un edificio y le preguntamos al dueño del edificio, cuando voy a diseñar, le pregunto al dueño, ¿usted quiere un edificio para qué? ¿Qué va a hacer en el edificio? ¿Va a ser shopping? ¿Va a ser vivienda? ¿Va a ser oficina? ¿Va a ser restaurante? ¿Va a ser discoteca? ¿Va a ser almacenes? ¿Qué, qué obra va a ser en este edificio? El tipo me dice vivienda. Yo agarro, lo calculo para que sea una vivienda y le tiro la firma, ¿no? Tiro mi firma, que es vivienda, eso, ¿no? Entonces, las cargas para vivienda son bajas, ¿no? Y yo estoy garantizando que en 30 años no va a pasar nada en este edificio. Entonces, como los coeficientes son más bajos porque es vivienda, pero en mi país no hay nadie que me garantice que esos 30 años va a ser vivienda. Por mala suerte no se puede vender algunos apartamentos, algunas cosas como vivienda y hacen oficina.
No se puede vender como oficina, hacen discoteca. No se puede vender como discoteca, lo hacen almacén. O sea, el transcurso de la vida de la edificación que hago acá en Bolivia, lastimosamente, a nosotros no nos garantizan que lo que me dijeron que yo tenía la carga que poner para dimensionar se va a mantener toda la vida. Entonces, generalmente, ¿qué hacen en la otra parte del mundo? Ustedes ven que hay edificios que le ponen dinamita, un edificio hermoso, pum, le ponen dinamita, pum, lo tumban el edificio. ¿Y por qué lo tumban el edificio ese? Porque era vivienda y lo voy a hacer casino, lo voy a hacer hotel, ese edificio. Entonces, al ser hotel, ya tengo otro tipo de carga. Al tener otro tipo de carga, esa estructura no me sirve. En otras partes la hacen tumbar. Aquí, imagínense si tumbo un edificio. O sea, lo matan, ¿no? Lo matan. Entonces, por eso a veces los coeficientes de seguridad uno tiene que ponerlo un poquito más altito porque realmente no sabe qué va a pasar en los 30 años de vida. Otra cuestión importante es la fiscalización de la obra. O sea, ¿qué controles tiene esta obra que voy a construir? Generalmente cuando son empresas petroleras, mineras, y algunas estatales, tienen una supervisión, aparte de los constructores, tienen una supervisión que controla tanto el diseño como los materiales que se utilizan. Tiene un control, uno paga una supervisión aparte para controlar que se haga bien. Pero eso no sucede en la obra privada. En la obra privada, es una constructora que tiene un arquitecto y un calculista, y el arquitecto lo diseña, el calculista lo calcula, como es empresa constructora, ellos mismos lo construyen, ellos mismos se fiscalizan, si le está faltando, si se le está yendo muy cara la obra, le baja un poquito al fierro, le baja un poquito al cemento, tienen cómo jugar. En otra parte del mundo, siempre toda edificación tiene su fiscalización externa para poder construir. Aquí rara obra se construye de forma con fiscalización externa, ¿no? Entonces, también es la fiscalización, el control de qué voy a construir la obra es importantísimo. En el Brasil pasó para cuando se construyó Brasilia, que es el gobierno brasilero, donde está el presidente brasilero. Es una ciudad construida, planificada, y la diseñó Di Meyer, un arquitecto famoso brasilero. Cuando construyeron esa obra, hubo una fiscalización estricta totalmente, vieron que se sorprendieron cuánto podían ahorrar bajándole los coeficientes de seguridad si yo la controlaba esa obra perfectamente. O sea, vieron y comenzaron a hacer, por eso hicieron esas figuras esbeltas y bellas ahí en los edificios de Brasilia, porque comenzaron a jugar con los coeficientes de seguridad, bajaran la dimensión de la sección, era más esbelta, era más linda. En base a ese éxito que tuvieron con la construcción en Brasilia, crearon la nueva norma brasilera del hormigón armado y la sacaron en Brasil en los años 80, más o menos, 70, 80, más o menos, la sacaron la nueva norma brasilera. Estuvo en vigencia unos 5 años. Pusieron la norma bajándole los coeficientes de seguridad porque la gente iba a ahorrar plata con su coeficiente de seguridad. El problema fue que comenzaron, como no tuvieron la fiscalización que tuvieron en Brasilia, los edificios comenzaron a caerse. Comenzaron a fallar los edificios, en otras palabras. Y tuvieron que anularla esa norma y volver a sus coeficientes antiguos. Es así funcionó. Entonces,
Por eso el tema de coeficiente de seguridad es una responsabilidad total, que van a ir en el tiempo de aquí para adelante, siempre le van a charlar de los coeficientes de seguridad y van a aprender a adoptarlos, van a aprender, eso sí, porque de aquí van a llevar homioma, van a llevar metálico, van a llevar madera, va a empezar y va a adoptar coeficientes de seguridad. Al principio alto y después van a ir mejorando hasta que llegan al coeficiente de seguridad que creen que es el óptimo. Entonces, que uno cree que es el óptimo, que comienza a adoptar ciertos coeficientes. Pero esos coeficientes pueden variar en función del conocimiento de todo lo que yo tengo. Conocimiento de materiales, conocimiento del lugar que estoy construyendo, conocimiento del clima que está, si hay vientos, si no hay vientos, si los vientos hay tifones, no hay tifones, o sea, si el suelo, si el suelo es blando, si el suelo es duro, si el suelo, o sea, con todo ese tipo de cosas, si yo sé que esa obra va a estar bien fiscalizada, que va a estar mal fiscalizada, si esa obra es pública, si esa obra es privada, si esa obra es agrícola, si el dueño es un tipo fregado, el dueño es un tipo blando, porque hasta el construir para contar el nivel social, o sea, es distinto construir en Equipetrol que construir en el plan 3000 y no es por discriminarlo. Es distinto los coeficientes, porque cada uno quiere una cosa distinta. Aquí quieren una casa para lucirla y aquí quieren una casa para vivir. Eso es distinto. Entonces, seguramente que yo al de acá le voy a poner unos coeficientes altos y al de acá le voy a poner unos coeficientes bajos porque es una necesidad de vida. Entonces, hay que saber a quién construye uno, tomar un coeficiente de seguridad, porque si no sé tomarlo ese coeficiente de seguridad, de repente a la persona le estoy prohibiendo que se haga una vivienda. Le he aumentado tanto los precios por asegurarme que no se caiga, le he aumentado tanto los precios porque le va a ser inviable. Ya haya bajado los precios, seguro, de repente el tipo haya entrado y haya podido tener una casa. Entonces yo tengo que ser bien responsable en adoptar un coeficiente que me garantice que esa persona o o a esa edificación no se va a caer ni se va a romper y está con la seguridad respectiva, pero le estoy garantizando también su bolsillo de él, porque es fácil poner coeficiente alto y voy a calcular como sea, al final va a aguantar, porque los coeficientes son tan altos que va a aguantar esa obra. Generalmente los coeficientes que adoptamos son altos, por eso no vemos que se cae todos los días obra, porque yo siempre he dicho, los coeficientes de seguridad son tan altos que nos aguantan hasta los ingenieros, ¿no? O sea, es así, hasta nosotros nos aguantan nuestros errores, porque ningún ingeniero es perfecto, tiene errores, y esos coeficientes de seguridad al final absorben esos errores que uno pueda cometer de apreciación. Ingeniero, y una pregunta. ¿Sí? ¿Y lo que sucedió con el Málaga, disculpe, con el hotel? Con el Málaga no era hotel, ¿no? O sea, era una construcción. El Málaga tuvo problemas de coeficiente de seguridad, seguramente Armando, el ingeniero Armando andaba quitándole los coeficientes de seguridad. Era una persona bien arriesgada. Y bueno, y se sucedió lo que tuvo que suceder. Ahí han habido seguro errores de cálculo, errores de todo tipo. Es debido a eso. Debido a que a veces yo también por hacer entrar a una obra, le comienzo a bajar los coeficientes de seguridad y ya la hago insegura, ¿no? Y los materiales son bien nobles que generalmente nos aguantan y no hace, pero en este caso no aguantó y se cayó, pues. O sea, ¿no? Ya analizar el por qué fue ya es difícil, ¿no? Tenía que ver la memoria de cálculo, ver cómo se construyó, hay hartos factores que influyen en fallar una obra, pero nosotros tenemos que ser responsables y ese número siempre está en manos de nosotros. Si yo dudo que una obra, por X o Z motivo, necesita, o sea, que mi estructura está muy liviana o esto, y yo lo aumento con usted, seguro que se va a engordar.
seguro que lo voy a hacer, pero voy a garantizar que no va a fallar. O sea, el ingeniero de por sí comienza a tener un olfato para poder diseñar. O sea, es así. No. Entonces, es un tema que van a ir conociéndolo y seguramente cuando son primeros ingenieros que salen, utilizan coeficiente de seguridad alto y después van a acomodar, es el tiempo y la experiencia que lo hace a uno tener coeficiente de seguridad bien acorde, ¿no? Y ahí pasa como pasó en el Málaga, que ya la tomaron muy bajo, o sea, qué problema más habrá habido ahí, pero que tuvieron muchos problemas hasta que se cayó la edificación esa, ¿no? Entonces, Ingeniero, es una pena, ¿no? también comentaba, ingeniero, bueno, rumores, se comentaba de que habían, habían aumentado la cantidad de pisos que no se debía, o sea, la fundación era para X cantidad de pisos y aumentaron todavía, Sí, pero, pero para eso hubo un ingeniero que lo firmó, sí, eso es cierto. claro, y en la universidad también hicieron lo mismo, en una edificación, y hay una edificación ahí que la tienen guardada, ¿verdad? El Hay una edificio de allá atrás, Sí, ¿no? ah, el ingeniero, el del 260, al ladito de un edificio abandonado. y Salió ese en el abandonó, proyecto, salió. y ese abandonó, ¿quién lo calculó? ¿Quién lo aumentó 2 pisos? Que decía que resistía, ¿quién lo aumentó? Armando Rivera también. O sea, el problema es que si vos le bajás los coeficientes de seguridad un poquito, comienza a darte que vos podés aumentar, que vos podés, o sea, es bien de alta responsabilidad y de animarse a saber que funciona. O sea, ¿no? Y hay veces que funciona, que lo normal es que funciona, pero de 10, de 15, de 20 que hace, al final uno te va a fallar y ese uno que falla se cae, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? Un gran daño económico hizo entonces, ¿Eh? un Claro, gran daño económico. Es sí. como un ingeniero aquí vecino, Ah, falleció hace un tiempo, pero estaba construyendo unos colegios, de los cuales pues cayó pues un techo, y ya con eso la sí, alcaldía le hizo X, ya pues le embargaron varias cosas. claro. Ujú. Tiene su problema, pero tiene su responsabilidad. Y generalmente el más responsable y el que menos tiene responsabilidad es el calculista, si ese es el problema. Porque en otras partes del mundo, o sea, yo siempre digo, si yo hago un hijo, si yo hago un hijo y no lo crío y lo cría el padrastro, difícilmente se parezca a mí, se va a parecer más al padrastro por su gesto, por su esto, se va a parecer, ¿no? O sea, para que se parezca a mí yo tengo que criarlo, ¿no? Porque tengo que, igual es un edificio generalmente yo lo idealizo, yo lo pienso, pero yo no lo construyo ni lo fiscalizo acá en Santa Cruz o en Bolivia. O sea, cualquiera es el fiscal y cualquiera es el conductor. Y yo lo único que he hecho es firmar un plano y no sé si lo han construido como yo lo he pensado. Recién lo buscan a uno cuando hay problemas. Mientras no hubo problemas, no te buscaron. Y cuando hay problemas, te buscan. Y ya vos comenzás a darte cuenta que las personas que construyeron, por ahorrarse fierro, le pusieron mal el fierro, le pusieron mal el estribo, le pusieron mal el enganche, le pusieron mal, o sea, ya, pero ya es tarde. Ya tenés que hacer refuerzos, tenés que hacer cosas raras. Entonces, la única forma es como en otras partes del mundo, generalmente en Europa, Estados Unidos, hasta en el Brasil. Si yo calculo una estructura, el gobierno, el Estado, me exige que yo sea el fiscal y que me paguen a mí por ser fiscal. O sea, yo no solo hago el cálculo, sino la normativa dice que obligatoriamente el que calcula el edificio tiene la obligación de supervisar la construcción. Yo para no supervisar la construcción, si yo la he calculado, tengo que al Estado decir, no tengo tiempo por fuerza mayor y el Estado pone un fiscal a esa obra. Eso es lo que pasa. Aquí no sucede eso. Aquí yo construyo sin fiscalización de nadie. Entonces el edificio que yo creé, que yo lo ideé, pueden hacer cualquier cosa
y vos lo firmaste y una vez lo vaciaron, averiguar qué hicieron, ya ahí es complicado, ¿no? Ya es complicado, ¿no? Y lo más fácil es echarle la culpa al calculista también, ¿no? Es lo más fácil. Y a veces es el constructor. O sea, entonces es complicado, ¿no? Es un tema que podríamos hablar toda la noche si quieren y no vamos a llegar a un acuerdo porque tiene muchos factores, o sea, ¿no? Muchas personas intervienen. Entonces, la única forma para que tu hijo salga parecido a vos es que vos lo críes, vos lo veas, lo eduques, lo formes, o sea, ¿no? Igual el edificio, vos tenés que vigilarlo, que pongan bien los fierros, que esté de acuerdo a lo que vos pensaste, cómo iban a funcionar las cargas, cómo iban a llegar las cargas, pero para eso tenés que poner tal cantidad de fierro acá, o sea, debería fiscalizarlo, aquí no lo fiscalizás. Entonces, esos son los problemas. Esos son los problemas. Entonces, es un tema que lo van a seguir viendo en el transcurso de la carrera y en el transcurso de su vida profesional. Entonces, lo único que estoy tratando es de darle un pequeño pantallazo del tema, ¿no? Por eso he tratado de dejarlo eso para una clase larga, porque es un tema importante, es un tema bien importante, ¿no? Que lo van a seguir trabajando y viviendo en el transcurso profesional, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna consulta, por hoy día hemos concluido. Mañana creo que no hay clase, ¿no? Porque mañana es jueves santo y realmente Claro, hay tolerancia. es Jueves ¿Ah? Santo. Es Es Jueves jueves Santo. santo. Y la última, ingeniero, en las barandas aquí de la jefatura de carrera, mire, yo peso 60 kilos a lo mucho y me apoyé y se movían. No tendría Eso está que... mal, eso Ujú. está mal. Eso es un crimen, la baranda. Fíjate vos que la baranda, fíjate que los edificios nuevos que construyeron no tienen baranda, ¿verdad? Ya el ingeniero Juan Pablo se puede caer ahí si se apoya en el que está Claro, fuera de la jefatura de carrera. claro. Y fíjate las barandas que tienen los edificios viejos que tenían esos que son medio triangulares allá. Las barandas son de hormigón. La primera parte de la baranda es de hormigón, fíjate. Y ya las otras son barras, la Pero parte de son arriba. barras, mamá, pero con eso no te vas a llegar a caer. Claro. O sea, la baranda, por ejemplo, que hay ahí donde están las oficinas de tecnología, son una barbaridad, ¿no? Son una barbaridad. Porque vos medio mal te apoyás y se va a caer esa baranda. O sea, ese no es una baranda bien hecha por oficina pública. Y está todavía hecha está hecha en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Es una barbaridad esa. Yo sé o sea, cada vez que subo, yo digo, mierda, esto es un crimen. No tiene sentido, ¿no? No, no tiene, Hay no que tiene sentido. denunciar. Yo no ganas nada ahí. O sea, es terrible. Lo vean que otra cosa. Claro. Pero es terrible. Porque cualquier manifestación, cualquier cosa pasa como pasó en la UPEA. Medio forcejearon y la baranda de mierda y se cayó la baranda. Y la culpa es lo que fue. No es edificio público. El edificio público pasan cosas que uno no las puede escribir, no tiene capacidad de lo que puede pasar ahí. Y o sea, y vos tenés que tener la seguridad, vos tenés que tener ambiente seguro donde la persona no esté cuidándose que pase algo, que el peligro, pues no. O sea, es así, pues, ¿no? Por eso los edificios públicos generalmente son construidos distintos que los edificios privados. Siempre yo he dicho eso. El edificio público tiene que aguantar todo. Es así. ¿Que es mucho más caro? Sí, es mucho más caro. Que puede venir un ingeniero y decir, yo lo hago más barato. Sí, lo puede hacer más barato. Pero no me está garantizando la seguridad de las personas. Entonces, de repente no pasa nada hace 30 años creo que está el edificio de la Facultad de Tecnología y nadie no se ha caído la baranda y nadie se ha muerto. Pero pudo haber pasado el accidente. O sea, puede pasar el accidente. Está propenso a que pase ese accidente. ¿Estamos de acuerdo? Está propenso a que pase ese accidente. Entonces,
yo no puedo arriesgar la vida de la gente. Entonces, ese edificio esa baranda está mal construida. Seguro. Eso. Que va a ser más caro poner una baranda, poniendo uno seguro y todo para que sea una baranda fuerte, para que no tenga problemas. Sí, va a ser más caro. Pero es público, no sé qué va a suceder. No puedo arriesgar la vida de la gente. Por eso, yo sé que al principio más bonito y más barato va a salir a hacerlo de alambrecito y pitita, pues no. Igualito va a funcionar, pero no funciona así. Es así. Bueno, ¿tienen otra cosa? Ya lo hice pensar un poquito. Nos vemos entonces el día lunes. Gracias a todos. Hasta luego. Bienvenido, hasta luego. Hasta luego.